Sí, disculpe. Voy a leer el problema de nuevo. Pensé que ya lo había puesto y se me fue por completo. Dice así: un pateador debe hacer un gol de campo desde un punto a 36 metros, casi 40 yardas de la zona de gol, y la mitad de los espectadores espera que la bola libre la barra transversal, que tiene 3,05 metros de alto. Cuando la bola se patea, deja el suelo con una rapidez de 20 metros por segundo, en un ángulo de 53,0 grados de la horizontal, por cuanto resulta insuficiente librar la barra. Y B, la bola se aproxima a la barra transversal mientras aún se eleva o mientras va de caída. Entonces, lo que les estaba comentando antes era, primero hay que hacer un dibujo. Ya hice el dibujo, colocamos los datos y colocamos un marco de referencia, el cual coloqué en el punto de donde se dispara la bola. Muy bien. Nos están preguntando por cuánto resulta insuficiente para librar la barra. Ustedes nos están preguntando cuánto le hizo falta. Sería esta distancia. Para calcular esa distancia, hay que calcular la altura que tiene la bola cuando llega a la posición de la barra. Ok. Por ahora vamos a calcular lo que es la velocidad inicial. La velocidad inicial, como es un vector, tiene componentes X y Y. Veamos la componente X primero. Siguiendo el triángulo rectángulo que tenemos, V0X, perdón, aquí le puse V0X, es más bien V0. Siguiendo el triángulo rectángulo, V0X es igual a V0 por coseno del ángulo inicial. Eso es todo lo que se ocupa. Mientras que V0Y es igual a V0, hipotenusa, por el seno del ángulo. Ok, como esto es un vector, tiene dos componentes, uno puede separar la ecuación en dos partes. Una parte en X que absorbe todos los componentes X del movimiento y una parte en Y que absorbe todo el movimiento que hace en Y, y son independientes entre sí. En X, recordemos que es movimiento rectilíneo uniforme, no hay aceleración. La única fórmula que tenemos es delta X igual a V0X por el tiempo que tarda. Es lo único que podemos hacer en X, ¿de acuerdo? El delta X en nuestro caso, queremos ver la altura que tenía la bola cuando llega acá. Pero la distancia horizontal son 36 metros. Ok, ya tenemos esto. Conocemos el V0X y con esto podemos despejar el tiempo. Entonces, eso es lo que voy a hacer. El tiempo va a ser igual a delta X entre V0X. V0X ya lo habíamos calculado. Es V0 coseno del ángulo. Se me queda muy feo. Vamos a ver, entonces esto sería 36 metros dividido entre, ¿cuánto era la velocidad inicial? Se me fue. 20 metros por segundo. 20 metros por segundo coseno de 53 grados. Muy importante, revisen sus calculadoras, que no estén en radianes o en otra cosa, que siempre esté en la D. La D es de grados, degree en inglés. Chequeamos unidades, que todo esté bien. Metros acá, se cancelan. El segundo está acá, pero va a pasar arriba, porque está, digamos, en el cuarto piso de la fracción. Recordemos que esto es m sobre 1, mientras que este abajo es m sobre s. Por eso está en el cuarto piso.
unidades correctas, porque al final vamos a tener solamente segundos. Eso es algo que es muy importante. Recuerden, en el parcial se va a calificar eso, que estén, o sea, que las unidades estén correctas. Y creo que va a haber una pregunta específica. Algo nos comentó el coordinador de eso. No sé qué clase de pregunta va a mandar, pero de algo así nos comentó. Si hacen esto que estoy haciendo, cualquier pregunta en específico no debería ser ningún problema. Recuerden que lo que va dentro de un coseno solamente pueden ser grados o en su futuro radianes. No pueden haber metros sobre un coseno. Ok. Chequeando unidades, todo bien. Vamos a ver cuánto me da eso. Dice que me da 2,99 segundos. Si lo quieren dejar algebraico, mucho mejor, porque esto no es lo que se está preguntando. Si quieren simplificar un poco los datos, pueden usar este. No hay ningún problema. Vamos a ver, ya tenemos el tiempo que tardó la bola de ir aquí a ir acá, usando únicamente la distancia horizontal, porque el movimiento horizontal no tiene aceleración y es el más fácil de manejar. Ahora veremos cuánto es esta altura y final. Esta va a ser la gran pregunta por ahora. Después calcularemos esto. Vamos a ver. En Y, el movimiento es de tipo caída libre. O, dicho de otro modo, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, solo la componente Y trata de eso. La combinación de las dos componentes ya nos da un movimiento parabólico, recuerden. Es lo que hacen los vectores, combinar dos tipos de movimientos sencillos en uno más grande. Y que no necesariamente es ya en línea recta. Vamos a ver en Y. En Y se está acelerando hacia abajo. La gran pregunta es la altura final. Entonces, altura final es igual a altura inicial más V0Y por el tiempo menos un medio de G por T cuadrado. Esta fórmula la escogí porque ya tenemos y la altura inicial es 0, ya que se está pateando y el marco desde el suelo y el marco de referencia lo pusimos en el punto donde se pateó. Ok, el tiempo lo calculamos desde antes, es este. O si quieren usarlo algebraicamente, es ese. Cualquiera de las dos formas es válida. Nada más tengan cuidado con los decimales. Muy bien, vamos a ver. Y final va a ser igual a V0Y, que es V0, seno del ángulo, por el tiempo que tardaba en llegar a ese punto, menos un medio de G por T cuadrado. Estos serían 20 seno de 53 grados por el tiempo. Mucho cuidado, el seno tiene que ir entre paréntesis y el tiempo no va dentro del seno. Eso es un error común. Cuando hay seno y luego hay otra cosa más, todo lo meten sin cerrar el paréntesis. Son errores muy comunes que se cometen. Parece que está escrito bien y cuando veo es que las respuestas son incorrectas. Y eso es precisamente por no cerrar paréntesis en las calculadoras. Vamos a ver por 2,99 menos un medio por 9,8 por 2,99 al cuadrado. Un chequeo de unidades lo pueden hacer, se los recomiendo. Pero esto es muy fácil porque este es metros por segundo y esto es segundos. Entonces solo queda metros. Esto es metro por segundo cuadrado y esto es segundo cuadrado. Solo quedan metros al final. Entonces las unidades son correctas en este sentido. Vamos a ver.
¿Cuánto da esto? 20 por seno de 53 grados menos un medio por 9,8 por 2,99 al cuadrado. Si alguien lo puede comprobar, sería genial. Para ver que no haya metido nada en la calculadora malo. Pero creo... 3,95. Ajá, eso fue lo que a mí me dio. Ah, ok, sí, está bien. Ya les dije, lo más correcto aquí hubiera sido no usar la T con 2,99, sino como esto. Pero la fórmula es un poco grande y para llegar exactamente a lo mismo, no tiene así como mucho chiste. Tal vez en otro ejercicio sí sería más importante en eso, pero en este caso no le veo tanto problema en hacer ese pequeño cálculo primero, siempre y cuando esté bien redondeado todo. Y como dijo el compañero, a él le dio 3,95 y a mí también. Supondré que está correcto. Vamos a ver. Esa es la altura que tenía la bola cuando llegó por ahí. Vamos a ver la altura que tiene en total esto. Ah, curioso. Más bien esto sí fue un gol. ¿Alguien sabe de fútbol americano? Yo creo que esto sí es un gol. Mira, el problema está malo. O sea, es que la bola no llegó por acá, llegó por acá. Sí se vale llegar por arriba, ¿verdad? Tiene que pasar entre las barras. Tiene que pasar obligatoriamente entre las barras. No se vale por arriba. No, no se vale por arriba. Las barras no dice cuánto tiene. Ya, yo voy a suponer que lo que querían era que llegara justamente acá. Entonces, vamos a ver. Al final no era esto. Al final era, digamos, esta altura, lo que hay que calcular. Bueno, en realidad este cambio de acá. Yo creo que el ejercicio estaba malo. Ellos pensaron que la bola más bien iba por abajo. Sería 3,95 metros menos 3,05 metros. Y esto nos da 0,90 metros y hacia arriba. Supondré que eso es lo que querían que calculara. Hagamos la parte B. La bola se aproxima a la barra transversal mientras aún se eleva o mientras va de caída. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de cómo ver eso? Yo creo que lo que hay que hacer es sacar la altura máxima y ver si, o sea, si es menor que la altura máxima, es que todavía se está elevando, y si es mayor, digo, ajá, Pero es que uno puede tener mucho cuidado. Digamos que la altura máxima está acá.
Entonces, cuando llegó acá, está de bajadita, pero en este otro punto, diametralmente opuesto, también tenemos esa altura. No es una mala idea, pero falta. ¿Alguna otra? Hay una todavía muy fácil de ver. Muy fácil. Se puede usar un tiempo más, o sea, como, Sacar el tiempo a la altura máxima. Sí, se puede no, sacar el tiempo a la altura máxima y ver o si es un sea, tiempo. como el tiempo que nos dio, como agarrar un tiempo mayor a ese y si da una altura, Hay una forma. Bueno, la primera forma, que es más o menos lo que creo que usted quiere hacer, es saque la altura máxima y saque el tiempo que tardó en llegar a la altura máxima. Si el tiempo que tardó en llegar a la altura máxima es menor, entonces ya estaba de bajada. La bola ya está, el balón ya está de bajada. Si el tiempo de altura máxima es mayor al tiempo que tardó en llegar a las barras, entonces todavía seguía de subida el balón. Pero hay una forma todavía más fácil de ver eso, porque por ese lado hay que sacar altura máxima y luego el tiempo. Hay uno que es más directo. ¿Alguna idea? Vamos, ¿alguna idea? Es mucho más fácil todavía de lo que creen. No es una mala idea esa de los tiempos. Se puede intentar. Si no se les ocurre ninguna otra forma, se puede intentar esa. Pero hay una mucho más fácil. ¿Qué pasaría si la bola va de subida? Entonces la velocidad va para arriba. Y si la bola va de bajada, la velocidad, el vector de velocidad va de bajada. ¿Qué les parece por esa zona? ¿Qué pasaría si la bola va de subida? ¿Cómo son las componentes de la velocidad? En específico, ¿cómo es la componente y de la velocidad? positiva, Positiva. Muy bien. ¿Y si la bola va de bajada? La componente y de la velocidad es negativa. negativa. Entonces calculemos la componente y de la velocidad. Eso es muchísimo más directo. En la parte B, la velocidad en Y final, digámosle, es igual a V0Y menos G por T. Esto es lo mismo que decir V0 se necesita menos G por T con el tiempo que habíamos calculado antes, 2,9. Eso sería 20 por seno de 53 grados menos 9,8 por 2,99. Vamos a ver, 20 por seno de 53 menos 9,8 por 2,99. Me dice que esto queda menos 13.33, más 13.3 metros por segundo. Esta es la componente y de la velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Es negativa. Por lo tanto, el balón va de bajada. Balón va tildado. Fijarme, no me acuerdo. Aquí le ponen la bola. El balón va de bajada. Ok, ¿alguna duda con esta forma de sacarlo? Vean que era mucho más fácil verlo desde la velocidad que desde
los tiempos que tardaron. Con los tiempos también es válido. Si no se acuerdan de esto, pueden usar los tiempos sin ningún problema. Nada más que esta es una forma un poco tal vez más rápida de sacarlo. ¿Alguna duda con este ejercicio? Todo bien, profe. Todo bien, hagamos uno más. El 18. Después del 18 tengo que parar un segundito porque no me contestaron de la escuela y yo tengo que hacer esa llamada. Entonces, voy a darles un ratito más a ver si ya me contestan a la persona que ocupo, con la que ocupo hablar. Vamos a ver. Este 18 dice lo siguiente: un bombardero en picada tiene una velocidad de 280 metros por segundo a un ángulo zeta bajo la horizontal. Cuando la altitud de la aeronave es 2.5 kilómetros, libera una bomba que golpea un objetivo en el suelo. La magnitud del desplazamiento desde el punto de liberación de la bomba al objetivo es 3,25 kilómetros. Encuentre el ángulo zeta. Ojo, la clase de movimiento que es. Nos dan un desplazamiento global, muy importante. Nos dan un movimiento que va a ser al final un movimiento parabólico. Pero hay que visualizarlo bien. Aquí viene la aeronave. Y suelta una bomba. La aeronave y la bomba, justamente cuando se suelta, van con la misma velocidad horizontal v0x. De hecho, van con la misma velocidad vertical también. Y de hecho, esto está mal puesto, porque dice que va en picada. Vamos a ver cómo lo dibujo. Con un ángulo zeta bajo la horizontal. Esta es la horizontal. El bombardero viene por acá. Aquí en ángulo zeta. Y liberó la bomba. Bueno, en realidad la bomba va con la misma velocidad. Al puro inicio va con la misma velocidad del avión. Y dice que está a una altura de 2.15 kilómetros. Ok. Dice que la magnitud del desplazamiento desde el punto de liberación de la bomba es 3,25 kilómetros. Más o menos, ¿qué fue lo que hizo esto? Bueno, ahí lo puse muy mal. Ok, cayó por acá. Y nos dan el desplazamiento en línea recta. El desplazamiento en línea recta siempre es de la misma manera. Entonces, la magnitud del desplazamiento, delta R, es 3,25 kilómetros. Y nos piden encontrar ángulo zeta. El ángulo zeta que hace el avión es el mismo que hace la bomba. ¿De acuerdo? Nos dicen que originalmente esto viene con una velocidad inicial de 280 metros por segundo, la misma velocidad que tiene la bomba. Ok. La gran pregunta es el ángulo zeta. Vamos a ver, si nosotros tuviéramos la velocidad
que si la tenemos, la velocidad inicial, V0 es 280 metros por segundo. Sabemos de qué está haciendo este vector de velocidad inicial. Si conociéramos V0x y ya tenemos este, entonces podemos conocer perfectamente el ángulo θ. O si conocemos V0y, la misma historia. ¿De acuerdo? Porque creo que esto es más fácil de lo que parece. También tengo el desplazamiento. No sé por qué me da la impresión que con el desplazamiento. Profe, perdón, esa altura que usted está Sí, poniendo es, ¿cuánto? Es que no sé si es un 7 o son 2. 2.15. Esa es porque es referencia a la altitud. Ajá. Lo que no me queda muy claro es la magnitud de desplazamiento desde el objetivo 3.25. O sea, ¿qué hace referencia? ¿Cómo interpreto ese valor? Cuando la altitud de la aeronave es 2.15 kilómetros, o sea, cuando está acá, libera una bomba que golpea un objetivo en el suelo. La magnitud del desplazamiento desde el punto de liberación de la bomba es 3.25, o sea, es este desplazamiento, 3.25. De hecho, con esto tenemos todo. Qué raro, porque el ejercicio sería en rojo. Si lo vemos con el desplazamiento, es mucho más fácil. Este Ok, desplazamiento sí. es lo que hizo acá. Perfecto. La bomba estaba ahí, llegó aquí, y eso es 3.25 kilómetros. La altura sería esta, ya tenemos de hecho el ángulo. 2.15 kilómetros. El ángulo es este. Qué raro. Entonces el ángulo aquí sería el opuesto y la hipotenusa son las que tenemos. Usamos el seno inverso. Seno inverso de 2.15 kilómetros dividido entre 3.25 kilómetros. Los kilómetros se cancelan y ya tenemos las unidades apropiadas. Qué raro, porque ahora suena más fácil así de lo que parecía. Pensé que el ejercicio era más difícil. Dice que el ángulo θ que llevaba era 41.4 grados. Muy curioso. No sé, yo creo que el autor se enredó y quería hacer un ejercicio más difícil y terminó haciéndolo uno mucho más fácil. Creo que él quería que uno sacara estas. Alguna de esas dos, pero esto era los datos que nos dieron. Ok. Pasando a esto, porque el ejercicio está demasiado fácil. Si alguien le ve algún error en el análisis que yo hice, porque me parece demasiado fácil para hacer un ejercicio en color rojo. Sí. No, no, aquí hay algo malo. El problema es mi dibujo. Sí, este ejercicio es más difícil de lo que parece. Este ángulo no es el ángulo θ. Aquí sí hay un ángulo, pero eso sería un ángulo phi. Porque este es el ángulo del desplazamiento, no tiene que ser el mismo ángulo de acá.
El ángulo de la velocidad inicial sería este. Mientras que el ángulo de desplazamiento sería este. Creo que ese es mi problema, que lo estaba visualizando mal. No, sí, el ejercicio no ha terminado. Fue mi problema, que yo lo estoy visualizando mal. Ok, ya tenemos el ángulo del desplazamiento. Ahora que tenemos el ángulo del desplazamiento, que de hecho no me sirve así de mucho, lo que sí me interesa más que todo es la parte horizontal. Ya tenemos la parte vertical, que es 2.15 kilómetros. Ahora quiero el delta X. El delta X lo puedo calcular o Pitágoras o trigonometría, da lo mismo. Lo voy a hacer por Pitágoras. Viendo este triángulo rectángulo, el delta X sería este. Entonces, por Pitágoras sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, 3.25 cuadrado, menos 2.15 kilómetros al cuadrado. Esto me da 2,43 kilómetros. 44 kilómetros. Ok, ya tengo el delta X. El ángulo cita sí lo voy a tener que calcular con las V0X o V0Y. Lo primero que pueda encontrar. Creo que lo más fácil sería, digamos, una combinación. Ya tengo el delta X. Ahora voy con el V0X. El delta X que calculamos antes va a ser igual a V0X por el tiempo que tarda la bomba en caer. En Y sería más bien delta Y igual a V0Y por T menos un medio de G por T cuadrado. El tiempo lo saco de acá porque ya tengo el delta X. Esto es conocido. Esto es lo que más o menos ando buscando, pero puedo hacer una relación con este y el ángulo fácilmente. El tiempo es lo que por ahora no conozco. Vamos con el delta Y. El delta Y sería altura inicial, los 2.15 kilómetros. Perdón, esa es la altura inicial. Y el Y final tiene que ser 0. Con mi marco de referencia puesto aquí en el punto más abajo. Ahora muy bien. Lo que voy a hacer es que voy a despejar el tiempo. Y lo voy a meter ahí. Este sí tiene que ser de manera algebraica por ahora. Porque el V0X no lo conozco completamente. Entonces, delta Y va a ser igual a V0Y por el tiempo. Y el tiempo va a ser delta X entre V0X menos un medio de G por T cuadrado. T cuadrado va a ser delta X entre V0X. Eso sería lo más conveniente. Recordamos que el V0X es igual a, viéndolo con el triángulo rectángulo, este es el V0. Este sería el ángulo cita que estoy buscando. Entonces sería
V0, coseno de zeta. Con V0 ya hay que tenerlo más cuidado, va para abajo. Como va para abajo, lleva un signo menos. V0y, perdón, V0, seno del ángulo zeta. Igual me va a quedar espantoso esta ecuación. Vamos a ver, el delta y ya es conocido, entonces no hay problema. Delta y igual a V0y, que va a ser menos V0, seno del ángulo zeta, dividido entre V0, coseno del ángulo zeta, por el delta x, menos un medio de g por delta x sobre V0 coseno de zeta al cuadrado. Esto me queda espantoso. Delta y va a ser igual a menos tangente de zeta delta x menos un medio de g por delta x cuadrado sobre V0 al cuadrado coseno cuadrado de zeta. Eso se parece mucho a una cosa que se llama ecuación de trayectoria, que no la vi en el curso, pero es casi idéntica. ¿Alguien tiene una mejor idea por dónde entrarle a esto? Porque esto es imposible de despejar. No, ya sé cómo despejarla. Igual no es bonito. Sí, hay una forma de despejar esto. Tenemos un problema. Ya el delta y es conocido, delta x es conocido, la g es conocido. El V0 es conocido, pero los ángulos no. Bueno, el ángulo no. De un lado tenemos tangente y del otro lado tenemos 1 sobre coseno cuadrado. Si hay una manera de despejar esto, con razón está en rojo. No creo que venga algo tan difícil de despejar en el examen. Para despejar esto, uno tiene que acordarse de lo siguiente. El seno del ángulo zeta más el coseno del mismo ángulo zeta es igual a 1. Si tenemos coseno abajo, esto se puede pasar arriba como una secante. En específico, una secante al cuadrado. Entonces, arriba vamos a tener una secante al cuadrado, lo cual sigue siendo difícil. Pero si yo agarro y divido toda esta ecuación entre coseno cuadrado, obtengo que seno entre coseno es tangente. Coseno entre coseno es 1. 1 sobre coseno es tangente. Perdón, es secante. Y un cuadrado nos hace secante al cuadrado. De aquí se puede sacar esto y dejarlo todo en términos de tangente. Y ya veremos qué vamos a hacer con la tangente después. Qué ejercicio más rudito, se los cuento. Créanme que si pueden con este ejercicio van a poder con cualquier cosa que venga en el examen. Ok. Regresando a la ecuación original que teníamos en morado, vamos a ver. Delta y es igual a menos tangente de zeta por delta x menos un medio de g por delta x al cuadrado y entre v0 al cuadrado por secante al cuadrado. Ya con la secante puedo despejarlo y usar esto. Delta y es igual a menos tangente de zeta por delta x menos un medio de g por delta x al cuadrado y entre v0 al cuadrado
por tangente cuadrado más 1. Ok. ¿Todo el mundo bien hasta acá ahora? Profe, el ejercicio, o sea, todo bien, pero despejar eso sí fue ahí medio violento, nada más. Sí. Es bueno que se sepan esto del seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 y luego dividirlo entre lo que ocupen, coseno cuadrado. Pero sí está rudo, se los cuento. Incluso el primer dibujo a mí me engañó. El dibujo que yo hice yo pensé que se sacaba muy fácil. Por eso me extrañó mucho. O se sacaba muy fácil o se sacaba muy difícil. Y más bien era muy difícil. El primer dibujo a mí me engañó. Se me había olvidado que con ese desplazamiento global no es el mismo, no nos da el mismo ángulo que la velocidad inicial. Ok. ¿Cuál va a ser la idea aquí? La idea aquí va a ser formar una ecuación cuadrática que de hecho ya la tenemos. Solo la tangente es la desconocida. Entonces, por ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a definir U igual a tangente de zeta. Una sustitución iguales a las de cálculo. Delta Y igual a menos U delta X menos 1/2 de G por delta X al cuadrado sobre V0 al cuadrado por U cuadrado menos 1/2 de G por delta X al cuadrado sobre V0 al cuadrado. Solo lo reemplacé esto por una U y ya me deshice los paréntesis. La idea va a ser resolver la ecuación para U, que es lo realmente desconocido. Pongamos todo en términos de lo que tenemos. Menos 1/2 de G por delta X al cuadrado sobre V0 al cuadrado U cuadrado. Menos delta X por U. Menos 1/2 de G por delta X cuadrado sobre V0 cuadrado menos delta Y. Ahí, no me alcanza el espacio. Menos delta Y cuadrado, delta Y igual a 0. Ya esto es una ecuación cuadrática. ¿Todo el mundo de acuerdo conmigo con esa ecuación cuadrática? Estaba ruda. No se los digo, esto estaba rudo. Como les he dicho, si tienen ya datos conocidos, pueden usar calculadoras sin ningún problema. Vamos a ver todo lo que tenemos ahí. Esto es conocido y esto es conocido. Entonces eso se puede meter en la calculadora fácilmente. Calculemos primero esto de acá. Por cierto, los signos menos se pueden cancelar. Menos, 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 menos. Esto nos da 0 igual a... Calculemos ese primero. 1/2 de 9,8 por delta X. ¿Cuánto era delta X? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto era delta X? 2.44 kilómetros, eso hay que pasarlo a metros, a 2.440 metros al cuadrado
dividido entre V0 al cuadrado, y V0 eran 280. Metros por segundo al cuadrado. Se supone que ese primer número me da 372.1 U cuadrado. Más delta X, que eran 2440 metros por U. Y lo de arriba se lleva, es casi lo mismo, pero solamente sumado un delta Y. Y el delta Y eran 2.15 kilómetros, son 2150 kilómetros. Si alguien puede comprobar estos números, sería genial. 2522.1. Tal y como está, ya se puede meter en la calculadora y resolver para U. Yo voy a ir metiendo en la calculadora. Si alguien lo puede ir comprobando estos números, sería fantástico. Y esta es la fórmula. 372.1, 2440, 522.1. En una me da que U tiene que ser igual a menos 1.286. Voy a dejarlo con 3 decimales para no perder tanta precisión. Y en otro me da que U igual a menos 5.272. Sin unidades porque la U es una tangente. Recordemos que esto es igual a tangente de zeta. O esto es igual a tangente de zeta. Cualquiera de las dos. Hay que comprobar cuál es la verdadera. ¿Alguien comprobó los datos? No, si nadie lo comprobó, voy a asumir que son buenos. Y tenemos un problema. Tenemos las dos que van para abajo. Vamos a ver, tangente de menos 1.286 dice que me da menos 52.1 grados. Algo me extraña aquí mucho. Le metí algo mal. Y el otro posible ángulo sería menos 79. .3 grados. Algo aquí como que no me gusta. No hay forma de discriminar entre esos dos ángulos. Los dos ángulos son posibles. De hecho, ocurre que siempre puede haber, digamos, en un movimiento parabólico, dos posibles ángulos iniciales y nos dan exactamente lo mismo. Lo que pasa es de que normalmente hay uno antes de 45 y uno después de 45 grados. Esto está un poco raro. Creo que son dos posibles ángulos. Si no hice nada mal a medio camino, lo único que me extraña mucho es el que haya quedado negativo. Si el marco de referencia que yo estaba usando era para que me quedara positivo el ángulo. No sé si cometí algún error a medio camino. Déjeme verificar. No, no parece que haya cometido algún error a medio camino. Al menos así a simple vista. Ah, sí, sí hay un error, claro. Aquí hay un error. Este de acá. Este era negativo. La razón es porque el delta Y era negativo desde el inicio. Delta Y era 0 menos
2000, bueno, mentira, este número en total está malo. El del taller era 0 menos 2000, bueno, 2.15 kilómetros. Y yo lo estoy tomando positivo. Ya lo vuelvo a calcular. Dame un segundo. Necesito traer los datos. Sí, daba negativo. Este dato al final queda 1777.9. Voy a volver a meter todo en la calculadora. Dice que un ángulo, ya me extrañaba mucho, yo había dejado este para que el ángulo me quedara positivo hacia abajo. Y aquí sí hay una forma de discriminar esto. Ahora sí. Yo dejé todo listo para que el ángulo quedara positivo hacia abajo, que fueran las componentes las que absorbieran los signos negativos, mientras que el ángulo sí quedara siempre positivo. De este primero, nos va a dar un ángulo positivo, que es lo que ando buscando, el 0.6618, mientras que el otro es un ángulo negativo. Eso es por propiedades de la tangente y de la tangente inversa. Entonces vamos a ver. El primero, que es el que estoy seguro que ahora sí está correcto, dice que zeta tenía que ser 33.5 grados. Mientras que el segundo nos da menos 82 grados. Pero el ángulo no puede ser negativo porque yo ya dejé todo listo para que el ángulo fuera positivo. Que fueran las componentes como tal quienes absorban los signos negativos. Y no el ángulo, que el ángulo no, que fuera siempre positivo. Entonces, en este se descarta el de abajo. Entonces, el ángulo zeta era 33.5 grados. Y nada más uno dice hacia abajo. Les digo, este ejercicio estaba rudito. Si pueden con este ejercicio, pueden con el del examen. Lo que sea que manden en el examen lo van a poder perfectamente. ¿Hay alguna duda con este ejercicio? No, profe, todo ahí bien. Todo bien. Sí, yo sé que este ejercicio es rudo. Sería bueno que lo repasen después. Y Los si ven ejercicios algún del error, examen, ajá, los ejercicios, ¿usted cree que sean así o no tan fuertes? no sé. Realmente no sé. Este tiene un despeje rudo. Que está bien, profe. Muchas gracias. Realmente no sé, porque los exámenes normalmente lo que hacen más bien son ejercicios largos, porque tienen muchos incisos. Entonces, la recomendación mía es que cada inciso es un problema pequeñito, diferente. Traten de resolver el problema
partiendo en partes pequeñas que puedan resolver. Aquí, ¿qué fue yo lo que hice? Partí el problema en una parte X y en una parte Y. Había que darse cuenta que el ángulo zeta no es el mismo ángulo phi. Eso sí es muy importante. Calculé el desplazamiento horizontal, no solamente la magnitud del desplazamiento total, sino la parte horizontal, que es lo que más me interesaba. Planteé las ecuaciones. Había que tener cuidado con esto de acá, que esto fue lo que me comí al final. Ese signo de ahí. Hice un despeje de esta en esta. Nos acordamos que las V0X toman esta forma y la V0Y. Terminamos con una ecuación con solamente el ángulo, pero en términos de tangente y coseno cuadrado. Como queda tangente y coseno cuadrado, lo que uno puede hacer es esta identidad trigonométrica y llegar a esto. Con esa identidad trigonométrica ya todo está en términos de tangente al final y lo que hay que hacer es una ecuación cuadrática. Ven, cada línea es un problema diferente, pequeñito, que tal vez del inicio hasta el final no se me hubiera ocurrido cómo hacerlo, porque de hecho no se me ocurrió. Tuve que irlo resolviendo según lo que fuera saliendo. Y listo, una ecuación cuadrática sí se puede resolver. Y ya puedo regresar a lo que era tangente. Y con eso nada más despejo el ángulo zeta, usando tangente inversa. Les cuento, estuvo rudo. Con razón estaba en rojo. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Me dan un segundo para llamar a la escuela? ¿No les molesta? No hay problema, profe. Tranquilo, profe. Ok. Voy a ponerme en modo un segundo. A ver. Ya otra vez está grabando, ¿verdad? Si les cuento que estaba llevando toda la mañana y no me han contestado todavía. Bueno, me contestan, pero no es la persona con la que ocupaba hablar. Entonces, tengo que seguir llamando. Vamos a ver. Este es de movimiento circular. Dice, el atleta que se muestra en la figura P425 rota un disco de 1 kilogramo a lo largo de una trayectoria circular de 1,6 metros de radio. Ese sería el radio, bueno, el largo del brazo de la persona. La rapidez máxima del disco es de 20 metros por segundo. Determinen la magnitud de la aceleración radial máxima del disco. Voy a suponer que radial aquí quiere decir centrípeta, porque hay veces que el libro hace esos enredos. Radial debe de ser hacia afuera del radio, mientras que el centrípeta hacia adentro del radio. Voy a suponer que aquí están pidiendo centrípeta. De todos modos, las dos tienen la misma magnitud, solamente que radial hay que ponerle un signo menos, que a final de cuentas se traduce que es centrípeto. ¿De acuerdo? Entonces, este no se ocupa así como la gran cosa. Un dibujo, hasta se lo pueden brincar. Yo lo voy a hacer para que vean qué está pasando. Aquí el disco, la persona está agarrando esto. La aceleración centrípeta va para el centro. Y la velocidad es tangencial, va para afuera del círculo. Dice que son 20 metros por segundo. Y nos dicen que el radio es igual a 1,606 metros. ¿Esto qué quiere decir? Es el largo del brazo del muchacho. No se están preguntando por la aceleración centrípeta. Esto es lo más fácil de todos. Ven que los ejercicios de movimiento circular son relativamente fáciles por ahora. Se ponen un poco más interesantes cuando ya lo metamos con fuerzas, que eso fue lo último que vi en la clase. Por ahora no voy a entrar en la parte de fuerzas. Pero la aceleración centrípeta en términos de magnitud es igual a velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Unidades, metros por segundo. Unidades de este otro, metros. Todo está en el sistema internacional. Así que no va a haber problema con la aceleración. No hay que hacer conversiones. Entonces sería 20
metros por segundo al cuadrado y entre 1,06 metros. Estos serían 400 metro cuadrado, segundo cuadrado y entre 1,06 metros. El metro acá se cancela con uno de los de acá. Y al final lo que queda, vamos a ver. Esto me parece más un... La aceleración centrípeta dice que son 377.4 metros por segundo cuadrado. Son 3 cifras significativas, así que la voy a dejar en 3 cifras, 377 metros por segundo cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Todo bien, profe, todo bien. Todo bien. Este es un movimiento muy fácil. El circular es de hecho de los más fáciles. La única diferencia es de que esto tiene aceleración a pesar de tener rapidez constante. E incluso un movimiento raro se puede separar en una parte centrípeta y una parte tangencial. Eso lo habíamos visto. No creo que metan de esos movimientos en esto. Entonces no voy a hacer ejercicio por ahora de eso. Tal vez después haga un ejercicio, pero en clase mejor. Hagamos el 43. Este sigue siendo el Serway. Hasta ahora todo ha sido el Serway. Dice así: un atleta lanza un balón de básquetbol hacia arriba desde el suelo y le da una rapidez de 10.6 metros por segundo a un ángulo de 55,0 grados sobre la horizontal. ¿Cuál es la aceleración del balón en el punto más alto de su trayectoria? B. En su camino hacia abajo, el balón golpea el aro de la canasta a 3,05 metros sobre el suelo. Rebota recto hacia arriba con la mitad de la rapidez que tenía con la que golpea el aro. ¿Qué altura sobre el suelo alcanza el balón en ese rebote? Vamos a ver, un dibujo ayuda mucho. Entonces aquí tenemos el balón de básquetbol. Un atleta lanza hacia arriba desde el suelo y le da una rapidez de 10,6 con un ángulo de 55 grados. ¿Cuál es la aceleración del balón en el punto más alto de su trayectoria? Esa es la más fácil de todas. Aquí está el balón. En el momento en que el balón suelta la mano del basquetbolista, ¿qué es lo que pasa? ¿Él sigue qué tipo de movimiento? Parabólico. Parabólico. ¿Hacia dónde va la aceleración en cualquier punto? No solamente en el punto más arriba, en cualquier punto, en el momento en que suelta la bola, ¿hacia dónde va esa aceleración? ¿Y cuánto es esa aceleración? De 9,8 y hacia abajo. 9,8 metros por segundo cuadrado hacia abajo. Muy bien. Esto ni siquiera se piensa. En el punto más alto yo no tengo que hacer ni un solo cálculo. G es igual a 9,8 metros por segundo cuadrado en todos los puntos de la trayectoria parabólica. ¿De acuerdo? Entonces, pero para dar una respuesta, pongámoslo de esta manera. La pregunta A. La aceleración es igual a 0 en I, porque en la horizontal no hay ninguna aceleración. En la vertical está 9,8 metros por segundo, así que va para abajo menos G, J, y listo.
El marco de referencia está aquí. Empezó a llover, a cualquier momento se me cae el internet. ¿Qué les pareció eso? No necesitamos así hacer el gran análisis, solo saber que la aceleración es 9,8 metros por segundo y se dirige hacia el suelo. Aquí está el aro de la canasta. Más o menos tiene esa forma. Y dice que está a una altura de 3,05 metros. Ok, la parte B dice lo siguiente. En su camino hacia abajo, el balón golpea el aro de la canasta 3,05 metros sobre el suelo. Rebota hacia arriba con la mitad de la rapidez con la que tenía el aro. Hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? ¿Hacia dónde se dirige el balón? Verticalmente hacia arriba. Al menos da a entender eso. Él golpea por acá con una velocidad, digámosle, V1. Y va hacia arriba ahora, ¿con qué velocidad? V1 medios. ¿Todo el mundo de acuerdo conmigo con eso? Sí. Ok. La gran pregunta, ¿qué altura sobre el suelo alcanza el balón en ese rebote? Entonces lo que voy a calcular es el V1. Primero es el V1 antes de continuar con la parte B. Le voy a llamar delta Y final a la altura que llega al final. Ok. No nos dice cuánto hay de un lado al otro. No tenemos mucha información en X, así que voy a empezar directo con Y. En Y. En Y tengo el cambio de altura. Ah, dice que lo lanza desde el suelo. Para colmo lo lanza desde el suelo. Yo aquí lo dibujé mal. Digamos que el atleta tiene un brazo muy largo y puede lanzarlo desde abajo. Ok. En Y, la altura inicial es 0. La altura en el punto 1 son los 3,05 metros. ¿Todo el mundo de acuerdo conmigo con ese 0 y ese 3,05 metros? La idea es calcular la velocidad en el punto 1. Entonces, no tengo el tiempo de viaje. Había una ecuación que era sin tiempo de viaje, que era delta Y, o sea, Y1 menos Y0, es igual a la velocidad en el punto 1 al cuadrado en Y, menos la velocidad en el punto 0 en Y al cuadrado, dividida entre menos 2 por G. Entonces hay que encontrar la velocidad en Y de ambas. V0Y es más fácil. V0Y es V0 seno del ángulo cita inicial. ¿Cuánta era esa velocidad? Ya se me olvidó.
10,6 y un ángulo de 55. Ok. Esto dice que da 8,68. La gran pregunta es encontrar este. Entonces eso es lo que voy a despejar. Ok, si todo salió bien, esto va a dar positivo y no vamos a tener ninguna indefinición. Si algo salió mal, entonces ahí sí hay que volver a ver qué fue lo que metimos en la calculadora. Vamos a ver. V0y es 8,68 menos 2 por 3,05 por 9,8. Esto quedó 15,5624 cuadrado sobre segundo cuadrado. Esto quiere decir que V1y son la raíz cuadrada de eso. ¿Todo el mundo de acuerdo conmigo con esta respuesta? Todo bien, profe, todo bien. Ok, vamos a ver la pregunta de nuevo. En su camino hacia el balón, golpea la canasta a 3,05 metros sobre el suelo. Rebota recto hacia arriba con la mitad de la rapidez con la que golpeaba el aro. Aquí hay algo malo. No tengo nada de información en X para saber cuánto es eso. Hay que sacar el tiempo de viaje también. ¿Se puede sacar el tiempo de viaje? Sí, sí se puede sacar el tiempo de viaje. Todavía falta un dato más, porque solamente estoy calculando la componente Y de la velocidad, no estoy calculando la componente X. Bueno, pero la componente X no es problema. La componente X es constante, entonces nada más se usa V0X. Ahora, en X, V0X es igual a V0 coseno del ángulo. Esto es igual a 10,6 coseno de 55. Esto me da 6,08
metros por segundo. Ok. ¿Por qué es que se ocupa eso? Porque nos están diciendo que golpea el aro y rebota hacia arriba con la mitad de la magnitud de la velocidad que tenía. Para sacar la magnitud de la velocidad de golpe, tiene que ser la componente Y de acá y la de acá. Por cierto, esta va para abajo técnicamente, entonces tiene un signo menos. Acuérdense que en una cuadrática uno siempre tiene dos respuestas, una positiva y una negativa. La correcta aquí hubiera sido la negativa, aunque no nos afecta en nada que la hayamos puesta positiva o negativa. Entonces, la velocidad en 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de V1y al cuadrado más V1x. Pero V1x es la misma V0x. Porque eso no cambia. No hay aceleración en la horizontal. Esto da 7,24 metros por segundo. ¿De acuerdo con eso? Aquí lo que saqué fue la magnitud de la velocidad total con la que se golpeaba eso. Ahora muy bien. En este momento tenemos la canasta. El balón rebota hacia arriba y llega a una altura máxima que la voy a marcar con el punto 2. Sabemos que de aquí a aquí hay 3,05 metros. Y nos están preguntando la altura que hay de aquí a aquí, a partir del suelo. Y aquí sale con V1 medios. O sea, la mitad de lo que teníamos antes. La mitad de 7,24. Ok. Nos están preguntando por la altura máxima. Entonces, la altura máxima, que va a ser la misma, Y2, esto es igual a Y1, perdón, sí, la altura en el punto 1, que son los 3,05 metros, más la velocidad que tienen Y, V1 medios. Bueno, es que aquí no tengo el tiempo. Esto no se puede usar, disculpen por eso. La fórmula que voy a usar es la siguiente. Delta Y es igual a V2Y al cuadrado menos V1Y al cuadrado sobre menos 2G. Pregunta, ¿cuánto es la velocidad en el punto de altura máxima? En específico, la componente Y de la velocidad, aunque solo tiene componente Y. ¿Cuánto es la componente Y de esa velocidad? En el punto 2. Ya cuando se llega a la altura máxima, la Y siempre tiene un valor, y ese es un valor de 0. 0. Muy bien. Ahora vamos con el delta Y. Ese balón se movió del punto 1 al punto 2. Por lo tanto, el Y final es la altura máxima. Pero el Y inicial es la altura en el punto 1. Esto es igual a menos V1Y. Aquí debe ser, me equivoqué. V1Y medios al cuadrado sobre menos 2G. La altura máxima va a ser igual a Y1 más V1Y medios
al cuadrado sobre 2G. Vamos a ver. El Y1 era 3,05 metros. Más el V1 lo habíamos calculado aquí, era 7,24. Metros por segundo cuadrado. Al cuadrado, metros por segundo. Al final queda metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y entre 2 por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Al final solo sobreviven 2 metros. Ok. Si todo sale bien, esto queda... 3,72 metros. Esa es la altura máxima medida a partir del suelo. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, pero Ok. Tengo preparados 2 ejercicios más. Esto me interesa mucho verlo porque este es de un movimiento un poco más raro. No es exactamente la caída libre tradicional, pero tampoco es un movimiento tan fácil. Vean lo que dice así. Un ave vuela en el plano XY con un vector de velocidad dado por V igual a alfa menos beta t cuadrado y más gamma t j, donde alfa es 2.4 metros por segundo, beta es igual a 1.6 metros sobre segundo a la 3 y gamma es igual a 4,0 metros por segundo cuadrado. La dirección de más y es vertical hacia arriba. En t igual a 0, el ave está en el origen. Calcule los vectores de posición y aceleración del ave en función del tiempo. B, ¿qué altura en la coordenada y tiene el ave al volar sobre x igual a 0 por primera vez después de t igual a 0? Ok. Entonces nos dicen que en t igual a 0, el ave está en el origen. Nos pregunta que calcule la posición y la aceleración del ave. Voy a calcular primero la aceleración. Es lo más fácil. Si tenemos la velocidad instantánea, o sea, esto de acá, ¿cómo calculo la aceleración? Alguien está preguntando algo por el chat. Ok. Y ahorita terminamos. Creo que solo voy a terminar con este ejercicio y el otro se los dejo a ustedes para que lo hagan ustedes mismos. Es parecido a este. Perfecto, Creo que era perfecto, pues, más bien, muchas gracias. con gusto. Para calcular la aceleración, esto es lo más sencillo. Era nada más la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Los vectores I y J son vectores constantes, salen fuera de eso. Entonces esto queda derivada de alfa menos beta t cuadrado y por fuera la derivada más derivada de gamma t j y queda j por fuera porque es constante. Alfa es constante, entonces 0. Menos beta t cuadrado, esto queda menos 2 beta por t multiplicado por ahí. Gamma t, esto queda solamente gamma j. Ahí nada más canceló la T, ¿verdad? Las T. No se En gamma cancela, saqué la J. derivada. Saqué la Ok, derivada. sí. Ok, perfecto.
Entonces ya tenemos la aceleración en todo momento. ¿De acuerdo? No es una aceleración constante. Vea que es una aceleración que depende del tiempo. Esta fue lo fácil. Y ya tenemos la aceleración en función del tiempo. Eso era todo lo que hay que sacar para la aceleración. Ahora toca la posición. La posición es un poquito más difícil. Recordemos que la derivada EV es la derivada de la posición respecto al tiempo. Si despejamos eso, esto tiene dr es igual a v de t. Y ya podemos integrar. Podemos hacer dos cosas. Integrar con límites de integración o sin límites de integración. Cualquiera de las dos maneras está correcto. Solamente que hay veces que uno tiene que integrar única y exclusivamente con límites y otras sin límites. Pero a la de sin límites hay que tenerle mucho cuidado. Voy a hacerlo esta vez sin límites. En otras ocasiones yo lo he hecho con límites. Aquí se puede hacer con límites sin ningún problema. El único detalle es de que quiero que vean cómo se hace en el caso sin límites. Para que vean qué es lo que hay que hacer. La respuesta es única. Al final de la respuesta no debe quedar el más c. ¿Se acuerdan que siempre va a quedar un más c? No debe de quedar al final. La integral de r es solamente r. En este caso, r de t. ¿Por qué sé que de t? Porque esto al final también va a depender del tiempo. Entonces le voy a agregar de una vez la dependencia en el tiempo. Es solamente r de t. Esto queda la integral de v. V es igual a aquella cosa de antes. Alfa menos beta por t cuadrado. Y más gamma t. J. De t. El más c lo absorbe solamente una integral. No tiene que ponerle usted un más c diferente para las dos integrales. Con una integral basta para ponerle ese más c. Vamos a ver. La i es una constante. Ya eso se los dije. Entonces ustedes solamente integran este pedazo y este pedazo. Las i y la j salen fuera de la integral. Cuando uno separa la integral por sumas, esos son constantes. Entonces es una constante que está multiplicando absolutamente todo. Alfa. La integral de alfa es alfa por t. La integral de menos beta t cuadrado es igual a menos beta t al cubo tercios i. Más la integral de gamma t, eso es gamma t cuadrado medios j. Y aquí ahora se lleva el más c. Pero yo les he dicho que este más c no puede aparecer. Este más c se conoce como la condición inicial y no debe de aparecer. ¿Cómo nos deshacemos de ese más c? Usando el problema. Nos dice en el tiempo t igual a 0, el ave está en el origen. ¿Qué quiere decir que algo está en el origen? ¿Cuánto es la posición del origen? La posición del origen lo que quiere decir es que es igual a 0. Cuando tiene un tiempo igual a 0, la posición es 0 en i más 0j. Básicamente 0. Ahora esto lo voy a meter acá y encuentro el más c. Este más c, por cierto, es un más c vector. Eso se me había olvidado decirles. Cuando sale un más c de una ecuación vectorial, es un más c vector. Entonces hay que sacarle componentes i y j a ese c. Entonces sabemos que 0i más 0j
es igual a alfa por 0 menos beta por 0 al cubo entre 3 y más gamma por 0 cuadrado entre 2 j más c vector. Esto quiere decir que 0i más 0j es igual a alfa por 0, 0, beta por 0 al cubo, sigue siendo 0. Entonces 0. Entonces 0i más gamma por 0 cuadrado, eso es 0. 0j más c. ¿Esto qué quiere decir? Que el vector c, que era la parte constante, va a ser igual a 0i más 0j. Básicamente, el c no debería aparecer. Esto quiere decir que la posición en el tiempo es igual a alfa t menos beta t al cubo tercios y más gamma t cuadrado medios j. Ya, eso es todo. La c ahora sí se desapareció y esta es la respuesta final. Si lo hubiéramos hecho con límites de integración, nada más aquí hubiéramos tenido que poner de 0 hasta un r de t y de 0 hasta una t final. Eso es si hubiéramos hecho con límites de integración. Si lo hacemos sin límites de integración, lo que hay que hacer es reemplazar en la ecuación al final. Ok, vamos a ver ya para finalizar. El último ejercicio se los dejo a ustedes para que lo hagan. Luego se los paso a Telegram. Dice la B, ¿qué altura coordenada Y tiene la B al volar sobre X igual a 0 por primera vez después de T igual a 0? O sea, es para un tiempo mayor a 0. En algún momento el ave se regresa. Para eso vamos a usar R de T. ¿Cómo sé que el ave se regresa? Bueno, y hay que averiguar. Al rato el ave no se regresa. Lo que voy a decir es que 0i más 0j, es más, ni siquiera se ocupa el 0j. Es solamente la componente x. Recordemos que R de T es igual a la posición x de T en i más la posición y de T, j. Y no nos interesa para nada la y. Nos interesa cuando x de T para un T mayor a 0 es igual a 0. Vamos a ver. Esta sería la x. Entonces, x de T es igual a alfa por T menos beta T al cubo tercios igual a 0. Ese beta me quedó muy feo. La T sale factor común. Hay dos posibilidades. Tres posibilidades. T igual a 0 o alfa menos beta tercios T cuadrado igual a 0. Este no nos interesa. Porque nos están diciendo para un tiempo mayor a 0, quiero saber cuánto va a ser la altura. Primero, cuando por x igual a 0. O sea, primero se regresa a x igual a 0 y luego vemos la altura. Quiero calcular ese tiempo. Ese tiempo es mayor a 0. Si es 0 o menor a 0, se descarta. De acá, esta segunda ecuación, obtenemos que beta tercios T al cubo cuadrado es igual a alfa. T cuadrado es igual a 3 alfa sobre beta. Y T puede ser igual a más menos
raíz de 3 alfa sobre beta. Pero ya les dije, no nos interesan tiempos negativos. Esto quiere decir que t tiene que ser igual a 3 alfa sobre beta en raíz. Ese tiempo, bueno, al final lo voy a poner. Es el tiempo cuando regresa a x igual a 0. La pregunta era, ¿cuál es la altura? O sea, la coordenada y cuando él quiere ese tiempo. Así que lo voy a meter en esa parte. Ahora la y. La y es esta parte de acá. Entonces la altura en ese tiempo tan particular es igual a gamma medios. ¿Será gamma medios? Sí, gamma medios. Por raíz de 3 alfa sobre beta todo al cuadrado. Esto quedaría gamma medios por 3 alfa sobre beta. Vamos a ver cuánto da eso. Alfa, lo decía el problema. Está el puro inicio. Alfa dice que son 2.4. Entonces 3 por 2.4 por gamma, que gamma son 4. Todas las unidades son correctas porque están en el sistema internacional, así que no me voy a preocupar por unidades, pero sería bueno que ustedes hagan un chequeo de unidades siempre. Por beta, dividido entre 2 beta, que es 1.6. Y me dice que la altura son 9 cerrado. Como son contracifras significativas, 9,00 metros. Ya ese sería el final del ejercicio. Les traje un ejercicio más que este era el CIRS. De hecho, este que acabamos de hacer también era el CIRS, ahora que me acuerdo. Este otro, se los dejo a ustedes para que lo hagan de práctica. No es tan difícil, es de movimiento parabólico. Vamos a ver. La parte de esta que dice desprecia la resistencia al aire, nada más eso viene en los ejercicios de movimiento parabólico para decir no hay resistencia al aire, no hay que preocuparnos por otras cosas que no sabemos cómo se calculan. No está para el curso calcular cosas con resistencia al aire. Les sugiero que lo intenten y voy a parar el video ya.